Tema 2. La voz humana y su fisiología. Clasificación de las voces. La voz en la adolescencia. Características y problemática. Punto 1. La voz humana. Un instrumento vivo. La voz humana es uno de los medios de expresión más antiguos y universales. Mucho antes de la invención de los instrumentos musicales o la escritura, los seres humanos ya se comunicaban mediante sonidos vocales. La voz no solo transmite palabras, también emociones, intenciones, dudas, seguridad, alegría o miedo. Por eso decimos que la voz es un instrumento vivo, porque crece, cambia, se transforma y nunca es igual en dos personas. La voz forma parte de nuestra identidad sonora. Cada ser humano tiene un timbre vocal único, casi como una huella dactilar. No hay dos voces exactamente iguales, y eso la convierte en un fenómeno fascinante desde el punto de vista tanto fisiológico como artístico y educativo. La voz no se produce en un único órgano, sino en la coordinación de varios sistemas corporales que trabajan al unísono para generar el sonido vocal. Esta producción consta de 3 etapas principales. A. La respiración, el motor de la voz. El aire que respiramos es el combustible de la voz. Sin aire, no hay fonación. En el proceso vocal, la respiración ideal es la costodiafragmática, es decir, aquella que se apoya en el diafragma y no únicamente en el pecho. Esto permite un mejor control del flujo de aire y una mayor capacidad pulmonar. Ejemplo, cuando un alumno canta una frase larga y se queda sin aire, probablemente está usando solo la respiración torácica. En cambio, cuando se le enseña a hinchar el abdomen como un globo y controlar la exhalación, puede sostener mucho más tiempo una nota con firmeza. B. La fonación, la creación del sonido. La laringe, situada en el cuello, es el órgano principal de la fonación. En su interior se encuentran los pliegues vocales, comúnmente conocidos como cuerdas vocales. Cuando el aire pasa entre ellos, estos vibran y generan el sonido básico de la voz. La frecuencia de vibración determina si la voz es aguda o grave. Cuanto más densos y delgados están los pliegues vocales, más rápido vibran y más aguda es la voz. Por el contrario, cuando están relajados y gruesos, la voz es más grave. Anécdota. Un estudiante de 14 años llegó preocupado a clase porque su voz se había roto. Durante un ejercicio de canto, su voz se quebró bruscamente en mitad de una nota. Le expliqué que eso es normal durante la muda vocal y que, en realidad, sus cuerdas vocales estaban creciendo y volviéndose más gruesas. «Estoy cambiando de instrumento sin darme cuenta», dijo divertido. C. La resonancia, el modelado del sonido. El sonido producido en la laringe sería débil si no fuera por las cavidades de resonancia, faringe, boca, nariz y senos paranasales. Estas cavidades actúan como cajas de resonancia que amplifican y modifican el sonido. Aquí es donde se forma el timbre, esa cualidad que hace que una voz suene dulce, nasal, metálica, cálida o penetrante. Ejemplo. En un ejercicio de exploración vocal, se puede pedir a los alumnos que tapen su nariz y canten una vocal. Observarán cómo cambia el timbre. Esto les ayuda a entender el papel de las cavidades resonadoras. D. La articulación. Dar forma al mensaje. Finalmente, los órganos articulatorios lengua, labios, paladar y mandíbula se encargan de transformar el sonido en palabras, sílabas y melodías. La precisión en la articulación no solo es importante para hablar correctamente, sino también para cantar con claridad y expresividad. Anécdota. En una clase de teatro musical, una alumna cantaba muy bien pero no se entendía lo que decía. Usamos un lápiz entre los dientes mientras vocalizaba para exagerar la apertura bucal. Al repetir el ejercicio sin lápiz, su dicción mejoró notablemente. «Ahora sí parezco una cantante de verdad», exclamó. La voz está íntimamente ligada al estado físico y emocional de una persona. No suena igual cuando estamos cansados, alegres, tristes o nerviosos. Los cambios emocionales afectan directamente a la fonación, porque el sistema nervioso autónomo influye en la respiración, la tensión muscular y la postura. Ejemplo didáctico. En una actividad de educación emocional, se puede pedir a los alumnos que digan la misma frase con diferentes estados de ánimo. Estoy aquí. Triste, alegre, enfadado, enamorado.
Así descubren cómo varía el tono, el ritmo y la entonación en función de las emociones. Cantar es utilizar la voz con fines artísticos, estéticos y expresivos. A diferencia del habla, el canto requiere control del tono, afinación, sostenimiento del aire, dominio del timbre, transición fluida entre registros vocales, grave, agudo. La voz tiene una tesitura, es decir, un rango de notas que puede emitir cómodamente. Cada persona tiene una tesitura diferente, pero puede ampliarse con el entrenamiento adecuado. Ejemplo musical. Un alumno que al principio de curso solo podía cantar de Do3 a Sol4, terminó el curso cantando de Si2 a Do5, gracias a ejercicios progresivos de vocalización y relajación. Su reacción fue: ahora puedo cantar canciones que antes me parecían imposibles. Al igual que cualquier instrumento, la voz necesita cuidados. Muchos alumnos no son conscientes de que el mal uso vocal puede provocar disfonías, afonías o nódulos. Consejos básicos: beber agua regularmente, evitar gritar o hablar en ambientes ruidosos, no imitar voces forzadas o gritos extremos, dormir bien, calentar la voz antes de cantar. Ejemplo: durante una actividad de canto coral, un alumno se quedó afónico tras intentar imitar la voz rasgada de un cantante de rock. Aprovechamos la situación para hablar sobre la importancia de cuidar la voz y hacer un kit de emergencia vocal con infusiones, ejercicios de relajación y pausas activas. En el contexto educativo, la voz es una herramienta didáctica fundamental. Está disponible para todos los alumnos. No requiere materiales costosos. Favorece la expresión personal. Potencia la autoestima. Desarrolla la percepción auditiva y el trabajo en equipo. Anécdota educativa. Una vez, al iniciar una clase con primero de ESO, propuse cantar sin instrumentos. Un alumno dijo: «Yo no canto, mi voz es fea». En lugar de insistir, hicimos un círculo vocal donde todos emitían sonidos no verbales. A los pocos minutos, el alumno participaba. Al final del trimestre se ofreció como solista en una canción. Había descubierto que su voz también tenía valor. La voz humana no es solo un medio de comunicación, sino un canal de expresión artística y emocional profundamente conectado con nuestra fisiología. Entender cómo se produce la voz, cómo se cuida y cómo se puede educar es esencial para el desarrollo integral del alumnado. Trabajar la voz en el aula no solo mejora las capacidades musicales, también refuerza la confianza, la escucha activa, la sensibilidad y la cooperación. Si el docente acompaña con respeto y creatividad, la voz se convierte en un aliado poderoso del aprendizaje y el desarrollo personal. Todos tenemos una voz. El reto está en encontrarla, aceptarla y compartirla con el mundo. Punto 2. Clasificación de las voces. La clasificación de las voces es una herramienta fundamental en la música vocal y en la educación. Desde la práctica coral hasta la formación de solistas, conocer el tipo de voz de cada persona permite aprovechar al máximo sus posibilidades expresivas, garantizar un trabajo técnico adecuado y proteger la salud del aparato fonador. En la historia de la música, el afán por clasificar las voces responde tanto a necesidades artísticas como pedagógicas. En un coro, es necesario organizar a los cantantes para que la obra suene equilibrada. En la ópera, los compositores escriben papeles específicos para cada tipo de voz. En el aula de música, el docente necesita orientar a sus alumnos hacia repertorios adecuados a sus características vocales. Sin embargo, conviene subrayar que clasificar las voces no significa encasillarlas de manera rígida. La voz es un instrumento vivo y cambiante, que evoluciona con la edad, la técnica y la experiencia. De hecho, más que hablar de etiquetas definitivas, es más justo considerar la clasificación vocal como un proceso dinámico de descubrimiento. Desde la antigüedad, músicos, pedagogos y científicos han intentado organizar las voces humanas en categorías según su tesitura, el rango de notas que pueden emitir cómodamente, su color, el timbre característico y otras cualidades técnicas. La tradición occidental, especialmente a partir del desarrollo de la polifonía renacentista y de la ópera barroca, consolidó las categorías que todavía utilizamos hoy en día. En líneas generales, la clasificación tradicional distingue entre voces femeninas, masculinas e infantiles.
Cada categoría cuenta con subdivisiones que responden a diferencias de extensión, brillo, potencia o facilidad de emisión en ciertos registros. Soprano. Es la voz más aguda de las mujeres. Suelen cantar las melodías principales en el coro, y en la ópera, son protagonistas de gran parte de los papeles heroicos y dramáticos. Existen diversos subtipos: lírica, ligera, dramática, coloratura. Pero en el ámbito educativo, lo importante es reconocer su tesitura alta y brillante. Mezzosoprano. Su extensión se sitúa entre la soprano y la contralto. Posee un timbre más oscuro y cálido, con gran versatilidad. Contralto. Es la voz femenina más grave, poco frecuente. Su sonoridad profunda y aterciopelada la hace especialmente valiosa en los coros. Un ejemplo didáctico: en un taller de voces femeninas en secundaria, la docente propone que las alumnas canten una escala ascendente y descendente hasta donde se sientan cómodas. Algunas llegan con facilidad a notas muy agudas, sopranos. Otras se sienten más seguras en un rango intermedio, mezzosopranos, y unas pocas disfrutan con notas graves, contraltos. Sin necesidad de etiquetar rígidamente, el grupo descubre la riqueza de su diversidad vocal. Tenor. Es la voz masculina más aguda. En la ópera y el canto solista, ocupa un lugar central, pues suele representar a los héroes románticos. Barítono. Es la voz intermedia, la más frecuente entre los hombres. Su timbre equilibrado le permite gran versatilidad en el repertorio. Bajo. Es la voz más grave, con un color profundo y resonante. En el canto coral aporta la base armónica fundamental. Una anécdota común. En una coral juvenil, durante la primera sesión de ensayo, el director pidió a los chicos que cantaran una escala. La mayoría eran barítonos, aunque algunos insistían en querer ser tenores, porque asociaban esa voz a la fama de cantantes de pop. Con paciencia, el director les explicó que ser barítono no era una limitación, sino una oportunidad. Muchas de las partes más hermosas de la música coral están escritas precisamente para esa cuerda. Las voces de los niños y niñas se denominan tradicionalmente voces blancas. Su tesitura es aguda, semejante a la de las sopranos, pero su timbre resulta más claro, liviano y sin vibrato. Se trata de un fenómeno natural debido a la fisiología del aparato fonador en la infancia, donde la laringe es más pequeña y las cuerdas vocales más cortas. Un ejemplo pedagógico. En un coro escolar, los docentes no hablan de sopranos o contraltos, sino de grupo agudo y grupo grave, adaptando el repertorio a las posibilidades reales de sus alumnos. De esta manera, los niños cantan cómodamente sin forzar la voz y aprenden a escuchar la armonía de forma sencilla. En el aula, no siempre es útil ni posible aplicar la clasificación operística tradicional. Los alumnos están en pleno proceso de cambio físico y vocal, y lo prioritario no es encasillarlos, sino facilitar experiencias vocales seguras y motivadoras. Por ello, en la educación musical, se han desarrollado otras formas de clasificación más flexibles, que responden a criterios funcionales y pedagógicos. La clasificación funcional se basa en la tesitura real que el alumno puede utilizar cómodamente en ese momento, sin forzar. No se trata de asignar una etiqueta definitiva, sino de organizar la práctica vocal según el estado actual de cada voz. Un ejemplo práctico. En un taller con adolescentes en plena muda vocal, el docente propone dividir al grupo en voces graves y voces agudas, sin utilizar términos técnicos como tenor o contralto. Así se evita la frustración de los alumnos que atraviesan cambios rápidos en su extensión vocal. En ocasiones, dos personas con la misma tesitura presentan timbres completamente distintos. Una voz puede sonar clara y brillante, mientras otra resulta más oscura y cálida. Esta variedad de colores vocales enriquece la interpretación y permite matices expresivos únicos. Una actividad sugerida. Grabar a los alumnos cantando una misma melodía y al escuchar las grabaciones, reflexionar sobre las diferencias tímbricas. Este ejercicio fomenta la conciencia auditiva, el respeto por la diversidad vocal y la comprensión de que la música se enriquece con la pluralidad de timbres. Muchos cantantes, especialmente varones, utilizan el falsete, un tipo de emisión en la que las cuerdas vocales vibran solo parcialmente,
produciendo un sonido más ligero y agudo. Aunque en algunos estilos se considera un recurso ocasional, en otros, como el pop o el soul, es parte esencial de la estética. Relacionado con el falsete, aparece la voz mixta, técnica que combina elementos del registro de pecho y del de cabeza, logrando un sonido equilibrado, potente y flexible. Dominar esta técnica requiere práctica y acompañamiento pedagógico, pero abre la puerta a un repertorio más amplio. Una anécdota común. Un alumno de secundaria solía imitar canciones pop femeninas con gran entusiasmo, utilizando el falsete. Aunque algunos compañeros se reían, el docente aprovechó la ocasión para explicar qué era el falsete y mostrar ejemplos profesionales, ayudando al grupo a valorar la diversidad de recursos vocales, en lugar de ridiculizarlos. La clasificación vocal tradicional está muy ligada al binarismo hombre-mujer, pero en la actualidad es necesario tener una mirada más amplia. En el aula podemos encontrar estudiantes cuya identidad de género no se corresponde con las categorías tradicionales, y resulta fundamental respetar su vivencia personal. La clasificación vocal no debería convertirse en una etiqueta que refuerce estereotipos, sino en una herramienta pedagógica flexible que permita incluir a todas las personas en la práctica musical. En los coros escolares, la clasificación vocal debe ser sencilla y accesible. Lo importante no es reproducir la estructura de un coro profesional, sino facilitar que todos los alumnos participen, disfruten y aprendan a escuchar. Uno de los errores más frecuentes en la enseñanza vocal es tratar la clasificación como un juicio definitivo. En realidad, la voz cambia a lo largo de la vida. Un niño con voz blanca se convertirá en un adolescente con otra tesitura. Un joven tenor puede descubrir con el tiempo que su voz madura hacia el barítono. Incluso factores como la técnica, la salud o el repertorio pueden modificar la percepción de la propia voz. Una anécdota común. Un alumno fue clasificado desde muy joven como barítono. Años más tarde, tras un trabajo técnico cuidadoso, descubrió que su verdadera voz era la de tenor lírico. Si se hubiera limitado a aceptar aquella primera clasificación, nunca habría explorado su verdadero potencial. Clasificar las voces es una herramienta valiosa siempre que se aplique con criterio pedagógico y flexibilidad. Nos ayuda a organizar la práctica coral, a orientar el repertorio y a cuidar la salud vocal de los alumnos. Pero no debe convertirse en un corsé rígido ni en una etiqueta limitante. En la educación musical, la clasificación debe entenderse como un proceso de descubrimiento y acompañamiento que evoluciona con la persona y que siempre está al servicio del disfrute, la expresión y la creatividad. Punto 3. La voz en la adolescencia, características y problemática. La adolescencia es una etapa crucial en el desarrollo humano, caracterizada por profundos cambios físicos, psicológicos y sociales. En este contexto, la voz se convierte en un espejo de la transformación interior, cambia de timbre, extensión y potencia, al mismo tiempo que refleja la búsqueda de identidad del joven. Para el profesorado de música, comprender las particularidades de la voz adolescente es fundamental, no solo desde la perspectiva técnica, sino también desde la emocional y pedagógica. A menudo, los adolescentes atraviesan este proceso con inseguridad. La voz, antes estable y clara, se convierte de pronto en imprevisible, quebradiza e incluso motivo de burla entre compañeros. Más que un obstáculo, la voz adolescente debe entenderse como una oportunidad pedagógica. Acompañar esta etapa con sensibilidad significa no solo cuidar la salud vocal, sino también fortalecer la autoestima, la expresión artística y la confianza del alumnado. El cambio vocal en la adolescencia es consecuencia directa de la maduración sexual y de los procesos hormonales que afectan al cuerpo en su conjunto. Estos cambios, que forman parte del desarrollo normal, inciden de manera decisiva en el aparato fonador. La laringe aumenta considerablemente de tamaño durante la adolescencia, especialmente en los chicos. El cartílago tiroides se desarrolla, produciendo la conocida nuez o prominencia laríngea. Este crecimiento provoca un descenso de la voz, ya que las cuerdas vocales se alargan y vibran a menor frecuencia. Las cuerdas vocales no solo se alargan, sino que también se vuelven más gruesas y pesadas. Esto dificulta la producción de sonidos agudos y confiere mayor potencia en los graves. La transición no siempre es homogénea. En ocasiones, la musculatura no se adapta al mismo ritmo,
lo que genera desajustes en la afinación y quiebres de voz. La resonancia vocal depende también del tamaño y la forma de las cavidades por las que circula el aire. Durante la adolescencia, la faringe se ensancha, el paladar se eleva y los huesos faciales se desarrollan. Estos cambios otorgan a la voz adolescente un timbre más adulto, con mayor riqueza armónica, pero también requieren un periodo de adaptación. El proceso de transformación vocal en la adolescencia recibe el nombre de muda vocal. Se trata de una transición natural que puede durar meses o incluso años, y que no sigue un patrón idéntico en todos los individuos. En los varones, la muda vocal es más notoria y rápida. En pocas semanas, muchos chicos pierden la facilidad para emitir notas agudas y experimentan cambios bruscos de registro, lo que produce la sensación de que la voz se quiebra. Es común que el rango agudo se reduzca de manera drástica, mientras los graves se vuelven más presentes. Una anécdota común: un alumno que cantaba con entusiasmo las canciones agudas de un coro escolar, de un día para otro, se encontró incapaz de alcanzar esas notas. Frustrado, pensaba que ya no sabía cantar. El docente le explicó que no era un problema suyo, sino parte natural de la muda, y que pronto descubriría nuevas posibilidades en registros graves. En las chicas, el proceso es más progresivo y menos evidente. La voz pierde parte del rango agudo, pero sin quiebres tan notorios. El timbre se vuelve más cálido y resonante, con un color que se acerca a la voz adulta. A menudo, la muda femenina pasa desapercibida, lo que puede llevar a ignorar sus necesidades específicas. La transición vocal en la adolescencia puede ir acompañada de conflictos pedagógicos y emocionales que requieren una respuesta atenta por parte del docente. Muchos adolescentes sienten que han perdido su voz o que ya no saben cantar. El miedo a desafinar o a sufrir burlas puede llevarlos a guardar silencio en las actividades vocales. En ocasiones, el repertorio coral o vocal escolar no se ajusta a la tesitura real del alumnado en plena muda. Forzarlos a cantar melodías demasiado agudas o graves genera frustración y, peor aún, puede dañar su aparato fonador. Algunos docentes, sin una preparación específica, presionan a los alumnos para que superen la muda vocal como si fuera un obstáculo menor. Esto puede tener consecuencias negativas, tanto en la salud vocal como en la motivación. Un ejemplo real: en un concurso escolar, un profesor insistió en que un alumno adolescente cantara una canción pop en un tono agudo inalcanzable para su voz en transformación. El resultado fue doloroso. El alumno desafinó, se sintió humillado y perdió el interés en participar en actividades musicales. Cada adolescente vive la muda de manera diferente, por lo que el acompañamiento pedagógico debe ser personalizado y flexible. Es clave observar y escuchar con atención, sin juzgar ni forzar. El docente debe transmitir tranquilidad, explicando que la muda es un proceso normal y transitorio. El repertorio debe elegirse en función de las posibilidades reales de los alumnos, evitando obras que exijan un rango excesivamente amplio. Se recomienda trabajar melodías en registros cómodos, con acompañamiento instrumental que facilite cambios de tonalidad. Es conveniente diseñar ejercicios suaves de vocalización, que no fuercen la musculatura vocal. Estos ejercicios ayudan a mantener la flexibilidad y la afinación, sin pretender entrenar la voz, como si estuviera ya consolidada. En lugar de dividir al coro en sopranos, contraltos, tenores y bajos, puede organizarse en bloques sonoros según la comodidad vocal: voces agudas, medias y graves. Esta estrategia permite que todos participen sin comparaciones frustrantes. La educación vocal en la adolescencia no es solo técnica, también es emocional. El modo en que los docentes gestionen esta etapa influirá en la relación futura del alumno con su voz y con la música. Es importante dar espacio a las emociones. Escuchar al alumnado, reconocer sus miedos y celebrar sus logros contribuye a reforzar la confianza y la autoestima. Fomentar actividades en las que la voz se utilice con libertad, sin exigencias de afinación o tesitura, como el rap, el beatbox, la poesía recitada o los juegos vocales, ayuda a mantener el vínculo con la voz como medio de expresión creativa. Lejos de considerarla un problema, la voz adolescente debe ser vista como una etapa fértil de exploración artística. Su carácter cambiante puede inspirar proyectos creativos en los que los alumnos experimenten con timbres, efectos y estilos diversos. Un ejemplo común: se pueden diseñar talleres de improvisación vocal,
experimentación sonora con micrófonos o creación de coros rítmicos. Estas experiencias no solo fortalecen la técnica, sino que también convierten la voz en un espacio de descubrimiento personal y colectivo. La adolescencia es una etapa de transformación intensa, en la que la voz se convierte en reflejo de los cambios físicos y emocionales del individuo. Lejos de ser un obstáculo, la muda vocal es una oportunidad pedagógica para acompañar a los jóvenes en su desarrollo musical y personal. La clave está en respetar los ritmos individuales, ofrecer repertorios adaptados y generar un clima de confianza que permita a cada adolescente descubrir la riqueza de su nueva voz. Solo así la educación vocal se convierte en un camino de crecimiento integral, donde la música actúa como aliada en la construcción de la identidad. Punto 4. Estrategias didácticas para trabajar la voz adolescente. Trabajar la voz en la adolescencia supone uno de los mayores retos y al mismo tiempo una de las mayores oportunidades dentro de la educación musical. En esta etapa, la voz atraviesa un proceso de cambio fisiológico y emocional que requiere paciencia, comprensión y creatividad por parte del docente. La voz adolescente es frágil, inestable y a la vez profundamente expresiva. Intentar domarla desde una visión técnica rígida suele resultar contraproducente. El objetivo no debe ser alcanzar una perfección sonora, sino mantener el vínculo con la expresión vocal, ofreciendo espacios seguros donde los jóvenes se sientan escuchados y respetados. El papel del educador musical consiste en acompañar sin forzar, proponer sin imponer y despertar en los adolescentes la conciencia de que su voz, aún cambiante, sigue siendo un instrumento válido y valioso para comunicar y crear. Antes de abordar técnicas y actividades, es esencial recordar algunos principios fundamentales. Respeto por el proceso individual. Cada voz madura a su ritmo. Forzar la tesitura o exigir estabilidad prematura puede causar frustración y daño vocal. Priorizar el disfrute sobre el rendimiento. En esta etapa, la motivación y el placer de cantar son más valiosos que la perfección técnica. Favorecer la experimentación. La voz adolescente es un laboratorio que debe explorarse con curiosidad, sin miedo al error. Educar desde la empatía. La manera en que el docente reacciona ante una desafinación o un quiebre vocal puede marcar la relación del alumno con su voz para toda la vida. Evaluar la voz adolescente requiere observación sensible y criterios formativos. La evaluación no debe centrarse en la exactitud sonora, sino en el proceso, la actitud y la evolución. El primer paso para evaluar sin invadir es escuchar atentamente cómo el alumno habla, tararea, improvisa o canta de manera natural. La voz hablada revela información valiosa sobre el tono, la colocación y la respiración. Una estrategia muy útil consiste en grabar al alumnado 3 veces al año, al inicio, en el medio y al final del curso. Estas grabaciones permiten visualizar el progreso sin necesidad de comparaciones entre compañeros. Además, al escucharse, los propios alumnos pueden identificar sus avances y dificultades, favoreciendo la autoevaluación consciente. El repertorio vocal es el punto de encuentro entre técnica, emoción y aprendizaje musical. En la adolescencia, elegir bien las canciones es crucial. Un repertorio inadecuado puede frustrar, mientras que uno bien adaptado puede encender la pasión por cantar. Requisitos de un buen repertorio en esta etapa. Tesitura cómoda y saludable. Letras significativas, que conecten con los intereses y emociones adolescentes. Posibilidad de adaptar la tonalidad. Presencia de dinámicas de grupo, dúos, coros, alternancias. Las fuentes más efectivas incluyen la música popular y actual, el repertorio coral juvenil, el folclore adaptado y las composiciones del propio alumnado. Invitarles a componer letras o adaptar canciones conocidas fomenta la implicación emocional y la creatividad colectiva. El trabajo vocal no debe limitarse a cantar melodías establecidas. Las actividades creativas estimulan la curiosidad y fortalecen la confianza. Los círculos vocales son dinámicas en las que cada alumno aporta un pequeño motivo vocal, una sílaba, un ritmo, una onomatopeya. El docente los organiza en capas, creando una textura polifónica viva y cambiante. Es una experiencia de improvisación colectiva que enseña, escucha, ritmo y cooperación. El beatbox y el rap son recursos poderosos para trabajar la respiración, la dicción, el ritmo y la autoestima. Además, conectan con el universo cultural del alumnado,
generando entusiasmo y participación inmediata. A través de estas prácticas, los jóvenes descubren que la voz no es solo para cantar, sino también para crear sonido, ritmo y palabra. Utilizar escalas pentatónicas y juegos vocales permite improvisar sin miedo a desafinar. Por ejemplo, el docente puede proponer que cada alumno invente un motivo melódico breve dentro de una escala y lo repita mientras el grupo crea acompañamientos sonoros. Esta práctica fomenta la escucha activa y la expresión espontánea. El canto coral en la adolescencia no debe reproducir el modelo tradicional SATB, sopranos, contraltos, tenores y bajos. En esta etapa, el objetivo no es la precisión armónica, sino el disfrute colectivo. Una alternativa eficaz es organizar el coro por bloques de altura real, según la comodidad vocal, agudos, medios y graves. Esto permite mantener la armonía y la riqueza sonora, sin exigir una tesitura fija. También puede optarse por una coral fragmentada, en la que el alumnado cante solo partes o frases breves, alternando solistas y grupos. Esta estructura, habitual en la música popular y en el teatro musical, reduce la tensión y facilita la participación inclusiva. El calentamiento vocal es una herramienta indispensable para preparar la voz, pero debe plantearse desde el juego y la conciencia corporal, evitando la rigidez técnica. Ejercicios como las sirenas vocales, deslizar la voz desde el grave al agudo, los ecos, repetir motivos breves, o los movimientos acompañados, estiramientos, respiración, gestos, ayudan a liberar tensiones y conectar la voz con el cuerpo. Educar al alumnado en hábitos saludables es parte esencial del proceso. Algunos consejos básicos. Mantener una buena hidratación. Evitar gritar o imitar voces forzadas. Dormir lo suficiente. No cantar con fatiga o dolor de garganta. Evitar el abuso de aire acondicionado o calefacción intensa. Evaluar la voz en la adolescencia implica valorar el proceso, la actitud y la participación, más que el resultado final. El docente puede emplear rúbricas centradas en aspectos como la evolución, el compromiso, la cooperación o el cuidado vocal. Por ejemplo, valorar si el alumno canta con naturalidad, participa en grupo y muestra interés por mejorar, más allá de la precisión técnica. Invitar al alumnado a reflexionar sobre su propio proceso mediante fichas o diarios de voz promueve la autonomía y la conciencia corporal. La coevaluación, escucharse entre compañeros y dar retroalimentación respetuosa, fortalece el trabajo colaborativo y la empatía. La voz adolescente puede convertirse en eje de proyectos interdisciplinares que integren otras áreas curriculares. Lengua y literatura, creación de canciones, recitado rítmico de poesía. Historia, exploración de cantos tradicionales o protestas musicales. Educación física, trabajo de respiración y postura. Tecnología, grabación y edición de la propia voz. Educación plástica, creación de portadas o vídeos musical. Trabajar la voz adolescente es acompañar un proceso de autodescubrimiento. La música vocal, más allá de su función estética, se convierte en un medio para conocerse, aceptarse y comunicarse. El docente, en este camino, es guía y cómplice. Quien ofrece recursos técnicos, pero también escucha, comprensión y espacio para la emoción. Si logramos que cada alumno confíe nuevamente en su voz, esa voz que cambia, se busca y se encuentra, habremos cumplido la misión más profunda de la educación musical. Punto 5. El rol docente, guía, no juez. En el proceso educativo, la figura del docente no es solo transmisora de contenidos, sino también mediadora de experiencias humanas. En la enseñanza vocal, esta afirmación cobra un sentido especial. La voz no es un objeto, sino una extensión de la persona. Y trabajar con ella implica entrar en un terreno íntimo, emocional y vulnerable. Por ello, el rol del profesor de música no se limita a enseñar a cantar afinado o a dominar una técnica respiratoria. Su papel esencial consiste en acompañar el proceso de autodescubrimiento vocal del alumno, ayudándole a reconocer su propio sonido como algo valioso, aunque imperfecto. Más allá de la técnica, lo que deja huella en el aprendizaje es el vínculo humano, la forma en que el docente escucha, anima, corrige con respeto y celebra los pequeños avances. Tradicionalmente, se ha asociado el rol docente con el de juez, aquel que evalúa,
corrige y otorga calificaciones. Sin embargo, en el ámbito vocal, esta visión resulta limitante y, en ocasiones, contraproducente. Una mirada excesivamente crítica puede generar miedo, inhibición y desconexión con la propia voz. El docente contemporáneo, en cambio, debe transformarse en acompañante. Alguien que observa, orienta y motiva desde la comprensión y la empatía. La evaluación en el canto debe basarse en el progreso individual, no en un estándar absoluto. Cada estudiante parte de un punto diferente y avanza a su ritmo. Lo importante no es si canta perfectamente afinado, sino si ha ganado seguridad, si se atreve a expresarse y si cuida su voz. Un ejemplo docente. En una clase coral, un profesor decide no calificar la afinación, sino la participación y la actitud. De este modo, los alumnos cantan con menos tensión y más alegría, concentrándose en disfrutar en lugar de aprobar. Escuchar no es solo oír. Escuchar es detenerse, atender, interpretar y validar. La escucha activa permite al docente comprender no solo lo que el alumno canta, sino también lo que siente cuando lo hace. Una clase de canto no debería ser un monólogo del profesor, sino un diálogo donde el estudiante se sienta comprendido. A veces, un silencio empático o una mirada de apoyo dicen más que una corrección técnica. La voz revela emociones que no siempre son verbalizadas: miedo, timidez, entusiasmo, inseguridad. Un tono apagado, una respiración contenida o un volumen muy bajo pueden indicar más que un error técnico. Un ejemplo común: una alumna que apenas cantaba en clase confesó que le daba vergüenza su voz, porque la comparaban con la de su hermano, que era mejor cantante. El docente, al percibir ese trasfondo, trabajó con ella ejercicios de expresión libre sin juicio, y poco a poco, recuperó la confianza. Uno de los grandes desafíos del trabajo vocal es superar el miedo al ridículo. Cantar expone el yo más íntimo, y por eso el aula debe convertirse en un espacio de respeto y aceptación. Un entorno seguro no se crea por casualidad, requiere reglas claras, coherencia y el ejemplo constante del profesor. 1. No se juzga la voz de los compañeros. 2. Cada uno canta a su ritmo y en su momento. 3. El error es parte del aprendizaje. 4. El humor es bienvenido, pero nunca a costa de otro. Una anécdota común. En un taller de canto, un alumno rompió a reír al escuchar a otro desafinar. El profesor detuvo la actividad y propuso un juego en el que todos cantaban intencionadamente desafinado. La risa se transformó en empatía. Todos comprendieron lo vulnerable que es cantar ante otros. Los docentes de música no solo enseñan, también modelan. Cada gesto, tono o palabra del profesor se convierte en una referencia para el alumnado. El docente debe ser coherente con lo que predica, vocalizar antes de clase, hablar con tono moderado, descansar la voz y proyectar sin gritar. Los estudiantes aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Cuando el profesor canta con libertad, se ríe de sus propios errores y expresa emoción, transmite un mensaje esencial. La voz es emoción viva, no perfección mecánica. Así, el alumnado se atreve también a mostrarse auténtico. Cada voz es única. No existen recetas universales para cantar bien, porque cada persona tiene una fisiología, una historia y una sensibilidad diferentes. Desde ejercicios técnicos hasta actividades expresivas, el objetivo es que el alumnado descubra qué le funciona. Un profesor que propone cantar de pie, tumbado, con percusión corporal o a capella, enseña que la técnica no es un fin, sino un medio para expresarse mejor. Invitar al alumnado a grabarse, improvisar, crear melodías o probar estilos distintos favorece la autonomía y la autoconfianza. Cuando un joven siente que puede gestionar su voz, el aprendizaje se vuelve duradero y significativo. El miedo a cantar en público es muy común en la adolescencia. Las emociones intensas, el juicio de los demás y la inseguridad corporal pueden bloquear incluso a los alumnos con buena voz. El docente debe reconocer este miedo como algo natural y ayudar a enfrentarlo gradualmente, con actividades de exposición progresiva y acompañamiento emocional. Cantar de espaldas al grupo. Empezar con dúos o tríos. Usar luces bajas o acompañamiento instrumental suave. Permitir cantar con apoyo del grupo. Estas dinámicas disminuyen la presión y permiten disfrutar del canto sin sentirse examinado. No todas las voces encajan en el molde académico.
En la educación vocal moderna, es esencial romper el mito de la voz perfecta y valorar la autenticidad por encima del virtuosismo. Una voz rasgada, nasal o rota, puede ser tan bella como una voz pura, si transmite emoción. El arte vocal no busca uniformidad, sino verdad. En el aula, reconocer y celebrar la diversidad sonora ayuda a cada alumno a sentirse aceptado y orgulloso de su particularidad. Un ejemplo inspirador. Un alumno con disfonía leve descubrió que su timbre ronco encajaba perfectamente en canciones de blues. Esa experiencia cambió su percepción de defecto a identidad artística. El docente puede transformar una clase ordinaria en una vivencia significativa. Las experiencias vocales memorables son aquellas que dejan huella emocional y fortalecen el sentido del aprendizaje. Conciertos en espacios no convencionales, como museos o parques. Grabaciones escolares con participación de todo el grupo. Creación de canciones originales que expresen emociones colectivas. Estas experiencias convierten el canto en una celebración y refuerzan el sentimiento de pertenencia al grupo. Ser guía no es tener todas las respuestas, sino caminar al lado del alumnado. El docente que acompaña desde la humildad y la empatía permite que cada joven descubra su propia voz, en el sentido literal y simbólico. En la enseñanza vocal, el profesor no forma cantantes perfectos, sino personas que se atreven a expresarse. Esa es quizá la lección más importante. Enseñar que cantar no es competir, sino compartir. Punto 6. Desarrollo vocal infantil y preparación para la adolescencia. La voz infantil es un fenómeno fascinante, tanto desde el punto de vista fisiológico como pedagógico. Antes de la pubertad, la laringe de los niños y niñas es pequeña, con cuerdas vocales finas y cortas. Esto les otorga un timbre claro, luminoso, y un registro generalmente agudo, lo que en el ámbito coral se denomina voz blanca. A diferencia de la voz adulta, la infantil posee menos potencia, pero una gran flexibilidad y espontaneidad. Los niños suelen cantar con naturalidad si no se sienten juzgados. Su voz emerge como una prolongación del juego, no del esfuerzo. Sin embargo, esa frescura puede perderse si se les exige cantar fuera de su tesitura, o si se imponen modelos vocales inadecuados. Desde el punto de vista educativo, el trabajo con la voz infantil no busca virtuosismo, sino conservar la naturalidad y favorecer el disfrute de cantar. La técnica vocal se introduce de manera implícita, a través del juego, la imitación y la exploración sonora. Una anécdota común. Durante un ejercicio de improvisación vocal con sonidos de la naturaleza, una alumna de 7 años comenzó a imitar el sonido del viento. Su ejemplo contagió al grupo, que añadió truenos, lluvia y pájaros. El aula se transformó en un paisaje sonoro. Esta experiencia reforzó la idea de que la voz es una herramienta de creación, no solo de repetición. El objetivo de la educación vocal en la infancia no es formar cantantes profesionales, sino favorecer una relación sana, segura y expresiva con la voz. En esta etapa, se sientan las bases del futuro vocal: una respiración natural, una fonación libre y una actitud positiva hacia el canto. Principios fundamentales. 1. Juego antes que técnica. 2. Cantar todos los días. 3. Escuchar sin comparar. 4. Integrar cuerpo y voz. El aprendizaje vocal infantil debe estar impregnado de creatividad y movimiento. Las canciones, los juegos sonoros y las dinámicas de grupo deben generar un ambiente alegre y participativo, donde cantar no sea una tarea, sino un placer compartido. Un ejemplo didáctico. El viaje del tren es un juego donde los niños imitan con la voz el sonido del tren. El maestro inicia con un chucuchú suave y el grupo responde imitando la cadencia del movimiento. Luego, el tren acelera, frena, cambia de dirección. De esta manera, se trabajan respiración, ritmo y control vocal sin necesidad de conceptos técnicos. Una anécdota de aula. En Tresto de primaria, una maestra enseñó la canción tradicional Sarasponda. Los niños, fascinados por las sílabas inventadas, comenzaron a acompañarla con palmas y movimientos. Uno de ellos propuso que cada sílaba representara una emoción. Así, sa era alegría, pon sorpresa y da calma.
Lo que empezó como una canción simple se transformó en un ejercicio de expresión emocional. Un ejemplo común, una actividad llamada sube o baja, propone que los niños levanten los brazos si la melodía sube y los bajen si desciende. Este juego desarrolla la conciencia melódica y ayuda a asociar el movimiento corporal con la altura sonora. Un ejercicio estrella, globo que se infla. Los niños respiran profundamente, levantan los brazos y mientras exhalan, emiten un sonido continuo imitando el aire que sale de un globo. Se trabaja la respiración diafragmática y el control del aire sin esfuerzo. Una dinámica educativa. Mi voz, mi superpoder. Se entrega a cada niño una hoja con una capa para decorar. Después, se les invita a escribir o dibujar en ella algo que les gusta de su voz. El objetivo es fortalecer la autoestima vocal y crear una relación positiva con su propio sonido. El trabajo vocal en la infancia no termina en sí mismo. Tiene como finalidad preparar al niño para afrontar los cambios físicos, emocionales y expresivos de la adolescencia. La forma en que se vive la voz durante la niñez influirá profundamente en cómo se gestionará la muda vocal posterior. Un niño que ha disfrutado cantando, que ha sido escuchado y valorado, mantendrá una relación de confianza con su voz. En cambio, aquel que haya sido corregido en exceso o ridiculizado tenderá a reprimirla. Por ello, el objetivo principal es preservar la espontaneidad y el placer de cantar, más que alcanzar logros técnicos. Aspectos a cultivar en la infancia. Respiración natural y fluida. Postura corporal equilibrada. Juego vocal variado y expresivo. Escucha activa del entorno y de los demás. Autoestima vocal y expresión libre. Reflexión docente. Una alumna tímida de 9 años que había permanecido en silencio durante varias clases, comenzó a cantar espontáneamente al escuchar a su grupo interpretar una canción que ella conocía. No fue un gesto técnico, sino emocional. Cantar le permitió sentirse parte de la comunidad. Una anécdota real. Un alumno que cantaba como soprano hasta sexto de primaria, dejó de cantar al entrar en la ESO, avergonzado por el cambio de su voz. Cuando un antiguo profesor le animó a integrarse al coro de voces graves, recuperó el placer de cantar, esta vez con una nueva identidad vocal. La infancia es el terreno fértil donde se siembra la relación del ser humano con su voz. En ella se mezclan la curiosidad, el juego y la emoción, ingredientes esenciales para un desarrollo vocal pleno. El desarrollo vocal infantil es, en realidad, una síntesis entre ciencia, arte y afecto. Desde la fisiología de la laringe hasta el poder simbólico del canto, todo en esta etapa invita a acompañar con cuidado y alegría. El docente de música, más que un entrenador vocal, es un sembrador de experiencias sonoras. Cada canción, cada juego, cada gesto de aliento deja huella en la memoria del niño. Y esa huella se convierte, más tarde, en la confianza con la que el adolescente, ya transformado, se atreve a cantar su propia historia. Punto 7. La voz en contextos interdisciplinarios. La voz no pertenece exclusivamente al ámbito de la educación musical. Es una herramienta transversal, presente en todas las asignaturas, utilizada para comunicar, expresar, debatir, crear, emocionar y transmitir conocimiento. Desde el susurro de una emoción en un poema, hasta la proyección de una consigna en educación física o la argumentación en un debate de ciencias sociales, la voz es un puente entre el pensamiento y el cuerpo. Este bloque propone un enfoque interdisciplinar, donde el trabajo vocal conecta con otras áreas del saber, fomentando la expresión global del alumnado y ampliando la comprensión de la voz como vehículo de identidad, cultura y creatividad. Una anécdota real. En un centro de secundaria, durante un proyecto sobre los derechos humanos, un grupo de alumnos decidió grabar un podcast dramatizado con testimonios históricos ficticios. El resultado fue tan potente que el equipo docente pidió incluir la actividad en el acto de fin de curso. El trabajo vocal fue central: tono, emoción, respiración, ritmo. Todo desde las voces de los propios estudiantes. La voz es un instrumento fundamental para sentir el ritmo, la musicalidad y la intención del lenguaje literario.
A través de la recitación de poemas, la lectura dramatizada o la adaptación de textos a canciones, el alumnado puede experimentar la palabra como sonido vivo. Recitado coral de poemas. El grupo se divide en voces graves, medias y agudas. Transformación de poemas en canciones, con melodías sencillas o conocidas. Lectura dramatizada de escenas teatrales con atención al tono y la entonación. Creación de audiolibros caseros. Un ejemplo de aula. En una actividad conjunta de música y lengua, los alumnos eligieron un poema de Miguel Hernández y lo adaptaron a una melodía creada por ellos. El proceso los llevó a comprender mejor el mensaje del texto y a vivirlo con el cuerpo y la voz. Una anécdota común. Una alumna con dislexia y gran timidez se negó a leer en voz alta en clase de lengua. Sin embargo, en una actividad vocal conjunta con el profesor de música, recitó un fragmento de un poema con fondo instrumental suave. Su entonación fue tan expresiva que varios compañeros aplaudieron espontáneamente. A partir de entonces, comenzó a participar más activamente. La educación física ofrece un contexto ideal para trabajar la relación entre cuerpo, respiración y voz. La emisión vocal saludable depende de una buena postura corporal, una respiración eficiente y una conciencia del cuerpo en movimiento. Juegos de coordinación respiratoria. Lanzar un balón tras una exhalación controlada. Actividades de equilibrio postural con emisión de sonidos largos. Técnicas básicas de relajación y control de la respiración antes de cantar o hablar en público. Coreografías vocales, donde se unen movimiento y ritmo vocal. Un ejemplo interdisciplinar. En una unidad sobre el sistema respiratorio, el profesor de educación física y la profesora de música propusieron una sesión conjunta en la que los alumnos exploraban cómo cambia su respiración al correr, saltar o caminar, y luego aplicaban ese conocimiento a la proyección vocal en una canción. Una anécdota común. Un alumno con problemas de proyección vocal mejoró notablemente cuando, durante las clases de educación física, comenzó a trabajar ejercicios de postura y respiración. Lo curioso es que no se dio cuenta hasta que lo escucharon cantar fuerte en clase de música sin que nadie lo pidiera. El canto ha acompañado los grandes momentos de la humanidad. Nacimientos, ritos, guerras, celebraciones y revoluciones. En clase de historia, trabajar la voz como medio de transmisión cultural permite revivir los sonidos del pasado. Canto de canciones populares de diferentes épocas, revolucionarias, religiosas, folclóricas. Recreaciones de escenas históricas con elementos vocales. Estudio de los himnos como expresión de identidad colectiva. Investigación sobre la censura vocal o musical en contextos dictatoriales. Un ejemplo práctico. En una unidad sobre la Guerra Civil Española, los alumnos investigaron y cantaron fragmentos de canciones de ambos bandos. Esto les ayudó a entender no solo el conflicto, sino las emociones humanas que lo atravesaron. Una anécdota común. En un centro rural, una abuela fue invitada a cantar una canción tradicional que su madre le había enseñado. El silencio respetuoso del alumnado al escucharla fue tal que varios estudiantes pidieron grabarla para que no se pierda. En la era digital, la voz sigue siendo protagonista, pero ahora amplificada y transformada por la tecnología. Grabar, editar, modular y compartir la voz son competencias clave en el siglo XXI. Creación de podcasts temáticos, literatura, ciencia, cultura. Grabación de canciones propias o covers. Uso de software de edición vocal para aprender sobre timbre, efectos, ecualización. Proyectos de doblaje o creación de audioguías. Un ejemplo. TIC. En una clase de cuarto de ESO, se trabajó la técnica del loop vocal con una app gratuita. Los alumnos crearon bases rítmicas con su voz y las usaron como acompañamiento para poemas, improvisaciones y melodías. Una anécdota real. Un alumno con dificultades de aprendizaje sorprendió a todos al editar él solo el podcast del grupo, mejorando la calidad del audio y ajustando volúmenes. Su motivación creció tanto que pidió ayuda para montar un pequeño estudio en casa. El teatro es el arte donde la voz cobra identidad. La voz se convierte en personaje, en emoción, en intención. Incorporar dinámicas teatrales permite al alumnado explorar su voz desde la imaginación y la empatía. Lectura dramatizada de escenas con diferentes intenciones vocales. Creación de monólogos de personajes históricos o ficticios.
juegos de improvisación vocal y corporal. Escenas teatrales musicales, musicales breves o escenas cantadas. Ejemplo didáctico. Un grupo de alumnos escribió una escena de juicio teatralizada entre instrumentos musicales, donde cada personaje tenía una voz característica. La mezcla de humor y creatividad ayudó a consolidar contenidos musicales y teatrales. Una anécdota común. Un alumno muy callado en clase sorprendió al interpretar a un rey gritón en una obra escolar. Cuando su madre escuchó la grabación, dijo: «Nunca lo había oído hablar así. Ahora entiendo por qué le gusta tanto teatro». Los proyectos globalizados y el aprendizaje basado en proyectos, ABP, permiten integrar múltiples asignaturas con un eje común: la voz. Estos proyectos fomentan la colaboración, la creatividad y la reflexión crítica. Voces del Mundo. Proyecto interdisciplinar sobre canciones tradicionales, historia, geografía y lengua. Mi voz, mi historia. Autobiografías sonoras grabadas en podcast. Reporteros del aula. Creación de un canal de radio escolar con noticias, entrevistas y canciones. Música por los derechos humanos. Investigación. Creación de letras y performances. Un ejemplo interdisciplinar. Un proyecto sobre el cambio climático incluyó una canción compuesta por los alumnos. Una performance con voces de animales en extinción. Una exposición oral dramatizada y un podcast de entrevistas a expertos. Una anécdota final. Una profesora comentó: «Cuando trabajamos por proyectos, los alumnos que menos hablan en clase terminan cantando, recitando, opinando. A veces el problema no es que no quieran hablar, sino que no han encontrado su voz». La voz es un recurso pedagógico inagotable. Al sacarla del aula de música y hacerla transversal, interdisciplinaria y creativa, se convierte en un vehículo de aprendizaje profundo, emocional y significativo. La voz educa cuando comunica, cuando resuena en otros, cuando transforma el conocimiento en experiencia viva. En un mundo lleno de ruido, enseñar a los alumnos a usar su voz de forma consciente, crítica y creativa es un acto revolucionario. Punto 8. Evaluación de la expresión vocal en el aula. Introducción. ¿Cómo evaluar la voz sin inhibir? Evaluar la expresión vocal en el aula es una tarea compleja que exige equilibrio entre el rigor pedagógico y la sensibilidad emocional. La voz es un vehículo profundamente personal. Al emitir un sonido vocal, el alumno no solo muestra una habilidad técnica, sino también una parte de sí mismo. Evaluar la voz, por tanto, requiere crear un entorno de confianza, donde la retroalimentación sea una guía para el crecimiento y no un juicio que cause inhibición. La tradicional evaluación centrada en la perfección técnica puede causar más daño que beneficio, especialmente en adolescentes que están en pleno proceso de construcción de su identidad. Por ello, la evaluación vocal debe ser formativa, centrada en el proceso, no en el resultado; flexible, adaptada a las posibilidades vocales de cada alumno; motivadora, que impulse la participación y no la evite; constructiva, que detecte fortalezas y oriente mejoras. Una anécdota de aula. En una clase de primero de ESO, al pedir a los alumnos que cantaran individualmente una canción, muchos se negaron. En lugar de insistir, la profesora propuso grabarse en casa. La semana siguiente, llegaron más de 20 grabaciones, muchas de ellas con una calidad sorprendente. El espacio privado permitió a los alumnos sentirse seguros para expresarse. Criterios de evaluación formativa. Los criterios de evaluación vocal deben ir más allá de si el alumno canta bien. Es necesario observar aspectos como la participación activa en actividades vocales, la evolución personal en la emisión vocal, la actitud ante el canto, como el respeto, el disfrute y la implicación, la conciencia corporal y respiratoria, y por supuesto la escucha activa y la colaboración en grupo. Cada uno de estos criterios puede observarse tanto en actividades individuales como grupales, sin necesidad de exposiciones públicas. La clave está en valorar el proceso. ¿El alumno ha mejorado? ¿Se siente más cómodo usando su voz? ¿Participa con más confianza? Un ejemplo práctico.
Un alumno que al principio del trimestre solo emitía sonidos en voz baja y evitaba las actividades vocales, al final se animó a cantar en pequeños grupos. Aunque su técnica vocal era limitada, su evolución fue significativa. Evaluar su proceso fue más justo y pedagógico que fijarse únicamente en el resultado final. Rúbricas vocales adaptadas a cada etapa. Las rúbricas son una herramienta fundamental para objetivar la evaluación vocal, siempre que se adapten al desarrollo del alumnado. Una buena rúbrica, clarifica los criterios de evaluación, permite al alumno saber qué se espera de él, ayuda al docente a justificar calificaciones y fomenta la autoevaluación y la reflexión. Una anécdota real. Una profesora compartió su experiencia al usar rúbricas en clase y dijo: "Desde que empecé a mostrar las rúbricas antes de cada evaluación, los alumnos me preguntan cosas como, ¿estoy en nivel medio o alto en afinación? Y la verdad, eso demuestra que han entendido que la evaluación es algo que se construye, no que se impone". Evaluación individual, grupal y autoevaluación. Una evaluación completa de la voz debe combinar diferentes tipos de evaluación, cada una con sus ventajas. Evaluación individual. La evaluación individual permite observar aspectos técnicos específicos. Además, debe realizarse en entornos seguros y sin presión pública. También puede hacerse mediante grabaciones o en contextos informales. La evaluación grupal. La evaluación grupal es ideal para actividades corales. Fomenta la colaboración y además reduce la presión individual. También permite observar tanto las dinámicas sociales como las musicales entre los participantes. La autoevaluación. La autoevaluación, por su parte, estimula la metacognición y el pensamiento crítico. Ayuda a tomar conciencia de nuestras fortalezas y de aquellos aspectos que podríamos mejorar. Puede realizarse usando rúbricas simplificadas, diarios vocales o incluso grabaciones autoanalizadas. Por ejemplo, en un taller de canción popular, cada grupo grabó su interpretación. Luego, se reunieron para escuchar y comentar los aspectos positivos de su trabajo y aquello que podrían mejorar. Esta experiencia no solo mejoró el canto, sino que también fortaleció la cohesión del grupo. Registro de evolución vocal, diario o portafolio. El trabajo vocal se enriquece cuando se documenta. Un portafolio vocal o diario de voz permite registrar, grabaciones de voz en diferentes momentos del curso, reflexiones personales sobre la experiencia vocal, actividades vocales realizadas, así como autoevaluaciones y comentarios del docente. Este registro tiene múltiples beneficios. Permite al alumno visualizar su evolución, favorece la continuidad pedagógica y además es una excelente herramienta para evaluación cualitativa. Una anécdota educativa. Un alumno que al principio del curso afirmaba "yo no sé cantar" escuchó su grabación final meses después y dijo: ¿esa voz soy yo? Ese momento de reconocimiento fue clave para su autoestima vocal y personal. La evaluación como herramienta de motivación. La evaluación bien planteada puede convertirse en un motor de motivación. Lejos de ser una amenaza, puede, reforzar logros, orientar mejoras de forma específica y validar el esfuerzo, más allá del talento. Algunas estrategias motivadoras pueden ser, por ejemplo, dar retroalimentación inmediata y positiva, incluso cuando hay errores. También es importante el reconocimiento público de la participación, no solo del resultado. Y por supuesto, celebrar la diversidad vocal sin estandarizar ni comparar a nadie. Un ejemplo motivador podría ser este. En un concierto de fin de trimestre, la profesora repartió diplomas personalizados, como mejor voz expresiva, mejor trabajo en equipo vocal o voz valiente. Todos recibieron un reconocimiento realista y positivo. Fue una forma de visibilizar el esfuerzo sin jerarquías. Conclusión del bloque.
Evaluar la expresión vocal es mucho más que asignar una nota. Es acompañar un proceso íntimo y artístico, donde el alumno aprende a escucharse, a expresarse y a aceptar su voz como parte de su identidad. El reto del docente es crear un clima donde la evaluación no inhiba, sino que impulse. Una evaluación justa, formativa y empática no solo mejora la calidad vocal, sino también el vínculo del alumno con su propia voz y, por ende, con su autoestima, su participación en clase y su creatividad.